El Rey Escarlata. Y comencemos. La Fundación SCP no es ajena al mal puro, ya sea un reptil que quiere acabar con toda la vida, un anciano sádico con su propia dimensión de tortura, o la personificación de la muerte misma que acecha más allá de una caverna de piedra caliza. Pero ¿y si hubiera algo aún peor allá afuera? La encarnación del caos y la crueldad, existiendo en múltiples realidades y dimensiones al mismo tiempo. ¿Y lo que pasaría si viniera por nosotros? Este es el Rey Escarlata, que muchos creen que es el mal supremo detrás de gran parte de los problemas que ha enfrentado la Fundación, y algunos incluso especulan que luchar contra él fue la razón por la que se creó la Fundación en primer lugar. Pero, ¿qué es exactamente el Rey Escarlata? Es conocido por muchos nombres, casi siempre incluyendo alguna alusión al color rojo, y luego una referencia a la realeza o al poder. Hara, Kahara, el Shah rojo, el Khan carmesí, PTE 616 Méndez ex máquina, el Lala Raya y por supuesto SCP-001, por nombrar algunos. Y al igual que muchos de los enemigos misteriosos de la Fundación, abundan historias sobre su verdadera naturaleza y orígenes, y a menudo son contradictorias. De acuerdo con los archivos oficiales de la propuesta de Tufto de SCP-001, la simbología del Rey Escarlata ha existido en múltiples culturas a lo largo de la historia, con el rey a menudo representado de la misma manera, como una enorme figura demoníaca roja, que a menudo lleva una corona dorada de otro tocado, indicando realeza. Aparece luciendo de manera similar dentro de las mitologías de diferentes culturas, a pesar de que éstas existieron en diferentes puntos de la historia y de que no tenían los medios para comunicarse entre sí. Se cree que una serie de entidades con las que la Fundación SCP está familiarizada están conectadas de alguna manera con el Rey Escarlata, incluido SCP-2317, una puerta de madera que conduce al reino de un ser conocido como el Devorador, que se espera que escape y cause un evento apocalíptico en los próximos 30 años. Pero en realidad, no hay forma de saber cuántos SCP están conectados directamente al Rey Escarlata. Curiosamente, el archivo oficial de la Fundación sobre el Rey Escarlata una vez designó a su clase de contención como Keter, pero desde entonces se ha reclasificado como seguro. Según el archivo, es probable que cualquier intento de cambiar esta designación conduzca a resultados horribles. Es bien sabido que el Rey Escarlata todavía tiene una influencia considerable sobre una serie de grupos, individuos y anomalías en nuestro universo, y si alguna vez llegara a nuestro universo, probablemente al daño irreversible de la realidad misma. Pero, entonces, ¿por qué es seguro? ¿Y por qué el Consejo O5 es tan inflexible en que siga así? Llegar al fondo de este misterio es exactamente la razón por la que estamos aquí. Pero para comprender completamente la verdadera naturaleza del Rey Escarlata, primero debemos comprender el hombre cuya vida y destino siempre han estado ligados a él, el Dr. Robert Montauk. Si ese nombre te resulta extrañamente familiar, es por su asociación con uno de los intentos más recientes del Rey Escarlata de entrar en nuestra realidad, SCP-231. Este SCP, a menudo referido como las novias del Rey Escarlata, estaba formado por 7 mujeres. El número 7, por cierto, es un número significativo para el rey. Todas ellas fueron secuestradas por la más reciente de una larga línea de cultos devotos al rey, conocido como los Hijos del Rey Escarlata. Cada una de estas 7 mujeres desafortunadas fue fecundada de horrores anómalas, como el infame SCP-682, y cada vez que uno de estos horrores nacía, ocurría una catástrofe y la madre moría. En ese momento, el Dr. Montauk era un destacado investigador que estudiaba esta anomalía, y como ya habían ocurrido 6 catástrofes, aumentaba la presión para encontrar una manera de evitar el nacimiento definitivo. Pero mientras trabajaba en el tema, el Dr. Montauk se vio afectado por una tragedia personal, la misteriosa desaparición de su hermano de 14 años, Jacob. En su miedo y enojo, Montauk creyó que esto debía tener algo que ver con el Rey Escarlata y sus discípulos. Queriendo vengarse, Montauk propuso una idea tan horrible que los detalles nunca se hicieron públicos. Un procedimiento conocido como 110 Montauk, que se realizaría en la novia final a intervalos regulares. Sin embargo, este no fue el final de la tensa relación del Dr. Montauk con el Rey Escarlata. Era solo el comienzo. Para darte una perspectiva de cuán peligroso es el Rey Escarlata, la Fundación SCP y la Coalición Oculta Global
decidieron dejar de lado sus diferencias y formar un esfuerzo conjunto para acabar con los hijos del Rey Escarlata. Tuvieron éxito en esta misión e incluso lograron capturar al líder de los discípulos, un hombre misterioso llamado Dipesh Tipa. El Dr. Montauk, que se había convertido en el investigador principal de 231 y 2317, fue la primera opción para entrevistar a Dipesh sobre la verdadera naturaleza de los hijos y del Rey Escarlata. Sin embargo, el Dr. Montauk no podía ser el entrevistador imparcial que quería la Fundación. La sospecha de que el Rey Escarlata o los hijos del Rey Escarlata tenían algo que ver con la pérdida de su hermano menor aún persistía en su interior. Como muchos líderes de culto, Dipesh fue extremadamente críptico en sus respuestas a las preguntas del Dr. Montauk. Ya había oído hablar del doctor por la reputación del horrible procedimiento Montauk y se sorprendió al verlo tan tranquilo y cortés en persona. Algunos hechos clave sobre el rey y su culto fueron revelados en las primeras rondas de interrogación. Los hijos habían trabajado una vez con la mano de la serpiente antes de ser excomulgados por su lealtad al rey, y habían robado textos sagrados de la mística biblioteca de los errantes para ayudar en sus rituales de invocación. Dipesh también reveló que el Rey Escarlata está sujeto a 3 leyes: la ley de la sangre, la ley de lo concreto y la ley del clamor. El Dr. Montauk, confundido y frustrado por el secretismo de Dipesh, tenía que aprender más. Encontró un viejo diario de un exmiembro de los hijos del Rey Escarlata, Jack Hurst, quien tenía la capacidad de invadir las mentes de personas del pasado y experimentar lo que experimentaron. Contó una batalla entre el Rey Escarlata y sus seguidores y un grupo de guerreros turcómanos viajeros del tiempo, SCP-3838. Hurst vio ambos lados de la batalla. Desde la perspectiva de los hijos del Rey Escarlata, su señor los gobernaba desde una inmensa fortaleza incrustada en un volcán. Desde la perspectiva de los turcómanos, los hijos eran campesinos muertos de hambre y golpeados, comandados por la voz del rey en el rugiente aullido del viento. Montauk también encontró extensos registros de rituales de invocación realizados por varios cultos alineados con el Rey Escarlata. Curiosamente, algunos de ellos incorporaron el uso de símbolos de la Fundación SCP tallados. ¿Qué podía significar esto? Montauk volvió con Dipesh, quien finalmente le dijo la verdad sobre la ley de la sangre. Esta es la ley del Rey Escarlata. Se define por la pobreza, la violencia, el hambre, el odio y sobre todo, el miedo. Como los siervos en la Edad Media, perseguidos y sometidos a la violencia de los nobles. Para los hijos del Rey Escarlata, esta sensación de santo dolor y asombro es la única forma de vivir. La alternativa es la ley de lo concreto, que significa la edad moderna, definida por la seguridad vacía y la falsa comodidad. Edificios, alimentos de fácil acceso, atención médica, conocimiento, tecnología. Esto es todo lo que desprecia el Rey Escarlata. Pero el misterio se hizo más profundo cuando Montauk encontró archivos de un ex agente de la Fundación llamado Agente de Bebois. Montauk se enteró de que el Rey Escarlata no aparecía en los registros hasta después de la creación de la Fundación, y de hecho, parecía que cuanto mayor era el interés de la Fundación por el Rey Escarlata, más poderoso se volvía. ¿Cómo podía ser posible? Las cosas también se estaban volviendo más extrañas a nivel personal para el Dr. Montauk. Dipesh lo presionó repetidamente sobre la desaparición de su hermano y el procedimiento Montauk durante las entrevistas. Poco a poco estaba empezando a pasar factura. Las preguntas todavía lo atormentaban. ¿Qué era la ley del clamor? ¿Quién o qué realmente es el Rey Escarlata? ¿Cómo llegó a ser lo que es? La búsqueda de Montauk lo estaba haciendo actuar más como los hijos del Rey Escarlata, despotricando sobre los horrores del mundo moderno. Como todos vivimos una mentira, como la única forma honesta de vivir es sufrir bajo el dominio del Rey Escarlata. Esta filosofía se resume en las palabras de una cultista llamada Ariadne Cartwright, quien dijo: debemos aprender lo que es morir, ser esclavizados, verdadera, brutalmente esclavizados, sin compasión o compunción de nuestros amos. Debemos aprender lo que es ser llevados hacia un solo propósito: conocer y comprender verdaderamente nuestra falta de agencia. Debemos estar en deuda con un mundo de dioses y tinieblas, el desecho tormentoso de una raza de idiotas. Debemos matar la modernidad, la posmodernidad con todos sus análisis y comentarios burlescos. Solo hay una regla, la regla del caos. Por la humanidad, por la vida, por el Rey Escarlata.
Básicamente, cada vez que la humanidad intenta ejercer control sobre el mundo, el Rey Escarlata se vuelve más fuerte. Cada vez que intenta comprender u organizar o categorizar su mundo, el Rey Escarlata se fortalece. A medida que las potencias coloniales e imperiales conquistaron e invadieron tierras como India, África y Sudamérica y subyugaron sus creencias bajo las ideas occidentales, el Rey Escarlata se hizo más fuerte. Montauk estaba comenzando a comprender verdaderamente el poder de su enemigo. Y peor aún, estaba comenzando a comprender su parte en eso. Montauk, lentamente volviéndose loco por el conocimiento que estaba adquiriendo, se dio cuenta que el mayor enemigo del Rey Escarlata, la Fundación SCP, también era su mayor activo. Cada vez que trataban de entender al monstruo, de darle alguna forma comprensible, solo lo hacían más poderoso. Justo al momento de la nueva revelación de Montauk, apareció una grieta roja en la pared de la celda de contención de Depeche Spivak, un portal al reino del Rey Escarlata. El personal de la fundación descubrió que no podían ingresar a la celda, y Depeche exigió una entrevista final con Montauk. Sin otras opciones, la fundación accedió. En su última conversación, Depeche felicitó a Montauk por comprender finalmente con qué estaba lidiando. El Rey Escarlata, le dijo Depeche, es una idea, un concepto. Es un ser dado poder a través del conflicto entre lo viejo y lo nuevo. Esta es la ley del clamor. La ira sin fin del Rey Escarlata por la dirección que ha tomado el mundo y la humanidad. El rey, según Depeche, odiaba la creencia de la fundación de que la ciencia y la racionalidad eran el verdadero camino hacia el progreso. El rey vio esto como poco más que una mezquina arrogancia. La razón por la que el procedimiento Montauk sobre la novia final del Rey Escarlata fue tan efectivo fue porque no nació de la ciencia, nació del odio, del dolor, del deseo de venganza. Y en el reino del Rey Escarlata, eso sería todo lo que hay. A menos que nuestro mundo, y especialmente la fundación, cambiaran de rumbo, el ascenso del Rey Escarlata al poder absoluto será inevitable. Montauk, con la mente prácticamente perdida, hizo una última pregunta. ¿Los hijos o el Rey Escarlata se llevaron a su hermano Jacob? Depeche le dio la respuesta, no. Montauk, en respuesta, lo mató a tiros, finalmente poniendo fin a los hijos del Rey Escarlata. A la luz de sus nuevas revelaciones, Montauk le rogó al Consejo O5 que cambiaran sus costumbres para evitar que el Rey Escarlata entrara en nuestra realidad. Se negaron diciendo que las ideas de Montauk eran demasiado radicales, pero sabían que no podían simplemente ignorar la amenaza que representaba el Rey Escarlata. Tendrían que tomar algunas medidas. Y así, el Consejo O5 de la Fundación SCP, el grupo más poderoso y reservado del mundo entero, con el fin de evitar que la amenaza más peligrosa que la humanidad haya conocido jamás entre en nuestra realidad y esclavice a todas las personas del mundo, finalmente hizo algo. Cambiaron la clasificación del Rey Escarlata, de Keter a seguro, e hicieron su descripción en los archivos oficiales de la Fundación deliberadamente vaga. El Consejo O5 cree que esto será suficiente para evitar que el poder del Rey Escarlata continúe creciendo, pero Montauk sabía que no era suficiente. Había visto la verdad y no podía dejar de verla. Mientras la fundación seguía funcionando con normalidad, Montauk llegó a despreciarlos. Sabía que el Rey Escarlata se acercaba, sabía que no podía ser detenido y que toda nuestra realidad era presa fácil. El Dr. Robert Montauk ya no es un investigador de la Fundación SCP. No, el Dr. Robert Montauk eligió un camino diferente. Ahora es un hijo del Rey Escarlata, un devoto de la locura, el odio y el caos. No se puede superar al Rey Escarlata. Después de todo, y como dice el viejo refrán, si no puedes contra ellos, úneteles. Qué dramático final. Qué dramático final. Pobre Montauk. Bueno. Sigan viendo mis videos para más reacciones al SCP-001. Nos vamos.